rodando por un barranco que aparentemente no tiene fondo, pero a mí me parece muy importante señalar tres dinámicas que considero que son fundamentales. Una, estamos en presencia de un momento de movilización social que es muy importante, muy importante. Lo que está ocurriendo desde hace 2 años y tanto para acá, ojo, esto no es de ahoritica, esto se gestó hace 2 años y medio cuando Maduro crea el antecesor del reglamento de la ONAPRE y crea las llamadas tablas del hambre. En ese momento se produce un fuerte debate en el movimiento laboral venezolano porque había un grupito muy pequeño que decía, este es el momento de llamar a tumbar a Maduro. Y otro grupo bastante grande dijo, no, este es el momento de defender la contratación colectiva y el salario. Desde entonces empieza toda esta lucha que tiene dos fundamentos muy importantes, el sector educativo y el sector salud. ¿Por qué son importantes? Bueno, porque le dan capilaridad social, porque le dan extensión geográfica, porque en todas partes hay un liceo, una escuela, un hospital o un dispensario. Eso hace que esto que estamos viviendo hoy sea más importante en tanto que movilización social que lo que ocurrió en el 2014 o lo que ocurrió en el 2017. Yo no sé si tú recuerdas, Kiko, cómo el entonces ministro Elías Jagua gozaba un pullero en una pizarra demostrando cómo la protesta en el 2017 o en el 2014 era apenas en 17 municipios del país, en Lecherías, en Chacao, en la Plaza de la República en Maracaibo, pero que no era una protesta nacional. Esta sí es una protesta nacional. Esta es una protesta además que ha hecho crossover político. Aquí están protestando chavistas de base, independientes y opositores, y es una protesta que ha madurado mucho desde el punto de vista político, esencialmente político. Estos venezolanos que están protestando saben que su aspiración no es que le pongan un salario mínimo de 40, de 50, de 60 o de 100, porque saben que si les pone un salario mínimo de $400, al día siguiente la inflación se los come. Estos venezolanos que están protestando están exigiendo que haya una nueva forma de manejar la economía del país y saben que eso no se lo puede garantizar ni esta oposición, porque bueno, la oposición no puede llamar a un acuerdo nacional si no se pone de acuerdo ella misma, ni este gobierno, porque el gobierno es la expresión de 23 años de errores. Entonces, es necesario que haya una oferta política, una oferta electoral que tenga consonancia con este momento social venezolano. Eso yo creo que está de anteojito. Ahora, la gente dice, bueno, pero ¿y de dónde va a surgir eso? Pregunto yo en este momento, ¿alguien sabía el 3 de febrero de 1992 quién Carrizo era Hugo Chávez? Nadie, ¿verdad? La gente lo supo a partir del 4 de febrero. Entonces, yo creo que estamos a las puertas de un nuevo proceso, de un nuevo ciclo político. El agotamiento del gobierno es evidente, no del gobierno, de los oficialismos. Como ya el oficialismo o los oficialismos no tienen ni la presión interna de una oposición más o menos coherente, política, partidista, ni el enemigo malo imperialista, porque ahora el imperialismo, el señor Biden es pana de ellos y está más bien buscando cómo convertirlo en socio. Entonces empieza a manifestarse también en el ámbito del oficialismo matices, corrientes distintas, acentos diferentes que van a terminar en expresar las disputas abiertas que hay en ese mundo. Entonces, frente a eso, con unos políticos tanto en el gobierno como en la oposición absolutamente divorciados del bien común, absolutamente divorciados del bien nacional, entonces creo que es importante que entendamos, hay un país en lucha, hay una ciudadanía en lucha que requiere, necesita y exige un rostro político para ser competitivo en lo electoral. Y yo, que toda la vida he sido un enemigo del inmediatismo, ustedes siempre me han visto a mí diciendo, bueno, vale, calma y cordura, paciencia, que hay que construir una fuerza de manera incremental, etcétera, etcétera. Yo, repito, que siempre he sido enemigo del inmediatismo, digo, esta vez hay que tener ojo con el calendario. Lo que no se logre en el bienio electoral 24-25, 2024-2025, puede salirnos muy caro a todos. ¿Por qué digo esto? Porque la dinámica involutiva del oficialismo, si no tiene freno, nos va a llevar por una cosa, por un proceso de empobrecimiento atroz
en lo económico y en lo social, y de endurecimiento del autoritarismo en lo político igualmente atroz. Mira, y no es un tema de discurso, no es un tema de consigna. Yo les rogaría a las personas que te ven siempre con tanta atención que se pongan a pensar sobre lo siguiente. El gobierno tiene ya 3 años metiéndonos a todos una cabra muy terrible en el tema del presupuesto. Sacaron, en un país petrolero, sacaron los ingresos petroleros del concepto de ingresos ordinarios. Y resulta que los recursos para los estados, para los municipios, salen de justamente el pote en que se distribuyen esos ingresos ordinarios. ¿En qué termina eso? Bueno, que el 93% de los recursos van para el gobierno central y apenas el 7% de los recursos van para el resto del país. Y entonces, ¿qué es lo que están logrando, Kiko? Están militarizando el país no a punta de pistola, sino a punta de billete. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el Estado paralelo, las redes y las SODIs, pertenecen al gobierno central a través del Ministerio de la Defensa y están comunizando el país, ¿no? No a punta de activismo, sino a punta de billete. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el Ministerio de las Comunas es parte del gobierno central. Entonces, las comunas van a tener dinero y las alcaldías no, y los estados tampoco. Nosotros no tenemos, y cuando digo nosotros me refiero al país, no tenemos cómo resistir 6 años más de esa dinámica. Repito, vamos para un proceso de empobrecimiento atroz y de autoritarismo atroz, a menos que en el 2024 y 2025 logremos detenerlo. ¿Cómo? ¿Con qué? Bueno, ya hemos visto. Lo que está pasando ahorita se parece mucho, yo no sé si tú recordarás, hubo un momento, no sé, 25 años, quizá más, en que hubo en Caracas una huelga de policías. Y durante la huelga de policías hubo menos robo, entonces eliminaron la huelga rapidito. Algo así está pasando ahorita. Resulta que